Con una buena carga de mentalidad positiva y una guía asertiva le hablamos a tu conciencia, buscando crear en vos un cambio positivo. Iniciamos Sinceridad en Urbano 106. Bien, buenas noches a todos. Es un gusto saludarles un domingo más aquí desde la cabina central de Radio Urbano. Les saluda el pastor Ever Molina de la Iglesia Cristiana Efesios 4:23. Este es su programa Sinceridad. Estamos totalmente en vivo. Domingo 26 de enero de este 2025, 8 en punto de la noche. Despidiéndome, Mile, ¿cómo te va? Así es, pastor, ya se fue enero. Un abrazo a la distancia, muchas bendiciones y aquí estamos presentes, pastor. Hace poquito estábamos arrancando el año, ya estamos despidiendo el primer mes. Sí. Pero así es esto, ¿no? El tiempo pasa. No se detiene. Hay un narrador de fútbol que decía eso: el tiempo corre, el tiempo no se detiene. No se detiene. Así es que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios para así que es. Pues sacarle provecho a este tiempo de edificación que gracias a Radio Urbano, obviamente, y el Señor nos da la oportunidad a través de esta ventana de llegar a tantas personas. Padre, te damos gracias en esta linda noche, Señor. Gracias por una oportunidad más que nos regala, Señor, de poder a través de estos micrófonos llegar a tantas personas con un mensaje de tu palabra, Señor. Y el anhelo en nuestro corazón básicamente es que cada uno de nosotros peleemos por la bendición que trae el poder escuchar, meditar y obviamente que no solamente seamos buenos oidores, sino excelentes hacedores de tu palabra, Señor, la bendición que hay en eso, Señor. Así es que nos disponemos a compartir un mensaje tuyo, Señor, y que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que nos guíe a toda verdad en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y amén. Pastor, hay unas líneas para que ustedes ahí se puedan comunicar con nosotros y después la vamos a leer. Urbano106.com de la FM, urbano106.com. Ahí se mete en chat en vivo, ¿no? Un chat en vivo y usted puede mandar su mensaje de donde nos escribe. También tenemos un WhatsApp, pastor, 6065-1059. Solamente mandar escritos, nada de audio porque no podemos oírlos. Y si usted está fuera del país, recuerden en ese WhatsApp, le pone el signo más 506 6065-1059. Quería saludar hoy a la iglesia. Hoy estuvimos en un día muy especial, muy lindo. A cada uno de los que no nos escriben, pero ahí están atentos a la emisora. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes que están ahí. Un abrazo para todos ellos. También saludar a todas las personas en los centros penitenciarios, la cárcel La Reforma, en San Sebastián, Cocorí, en Cartago, en San Carlos, La Leticia, en Guapiles, la cárcel de mujeres, todos los centros penitenciarios. Un abrazo para ustedes. Y bueno, que sepan que siempre en este programa, desde hace más de 15 años que arrancamos, Mile, hay un lugar especial para ellos, siempre los tenemos presentes. Así, ¿no? es, así. Yo creo que hay muchos que ya han salido, pastor. Sí, hay muchos testimonios ya, bueno, ¿no? Y a los que siguen ahí, pues no es tiempo de rendirse, hay que seguir perseverando en el Señor. Pero bueno, vamos a arrancar para ir desarrollando el tema. Mire, yo quisiera leer un versículo que está en Lucas 17:1-2 para meternos en el tema, ¿no? Dice la palabra en Lucas 17, versículo 1 y 2, dice: dijo Jesús a sus discípulos, imposible, dice, imposible que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Dice, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Entonces vamos a estar hablando de eso, Mile. Sí. Como dice el Señor, o sea, el tropezadero viene. Es imposible no tener el tropezadero viene ahí, entonces eso es algo que tenemos que tener claro, pero de todas formas esa advertencia, que es una advertencia y más bien es como un llamado de atención. El tropezadero viene, la advertencia es lo que sigue, ¿no? Pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Pero bueno, ahorita nos metemos en el tema, y ¿no? También como está escrito, pastor, dice que la maldad va en aumento, es algo que está escrito, que no se va a salir eso de lo que el Señor dice, porque lo vemos cada día. Sí, se ve. Entonces, bueno, para irnos meternos en el tema, digamos como especie de plataforma, usted sabe que un mensaje, una prédica siempre tiene sus partes, ¿no? Eso es como las cartas tienen su saludo, su desarrollo, su despedida, las prédicas tienen su plataforma, ¿no? Que es como, uno lee un versículo y usa, digamos, como para meterse en el tema y después va desarrollando y al final aterriza, como los aviones, ¿no? Entonces, bueno, recordarles, la iglesia Efesios 4:23, nosotros siempre somos una iglesia que nos caracterizamos por caminar por principios. Tenemos muchos principios que tratamos no solamente de aplicarlos, enseñarlos, sino instar a la gente a que los viva, ¿no?
dentro de todos esos principios que siempre hemos enseñado es entender que el cristianismo es un proceso, ¿no? Y precisamente por eso la iglesia nuestra se llama Efesios 4:23, porque hace parte de ese proceso de Efesios 4:22, 23 y 24 que resume todo lo que una persona que viene a los pies de Cristo debería atravesar, ¿no? El despojarse de su vieja naturaleza, el renovar el espíritu de su mente y el revestirse de una nueva imagen. Suena corto y relativamente fácil, pero es todo un proceso que si usted no lo emprende, es imposible realmente que usted pueda subsistir en este caminar cristiano, ¿no? Porque recuerde que esto es una carrera de resistencia, no es de velocidad. Aquí no es el que se aprenda la Biblia más rápido, aquí no es el que tenga más estudios bíblicos, aquí no es el que memorice más versículos, aquí no es el que tenga más actividad en redes sociales, aquí no, eso no es de velocidad, eso es de resistencia, eso es de perseverar, el de mantenerse, ¿no? Y en línea a eso de la perseverancia y en línea al versículo que leímos, pues hay una frase muy conocida, ¿no? Dice que para atrás ni para agarrar impulso, ¿no? Yo me acuerdo, yo cuando estaba niño en Colombia me acuerdo de una película de esas de karate y todo eso que decía retroceder nunca, rendirse jamás. Wow, eso es un buen título tremendo. Pero haciendo ilusión a eso de básicamente de que dar pasos hacia atrás, pues realmente nadie gana con eso, ¿no? Tal vez uno puede retroceder para impulsarse hacia ir hacia adelante, pero realmente no estamos dados o cuando uno inicia un proceso, por lo general siempre es para avanzar, ¿no? Y en Cristo Jesús, cuando uno le entrega su vida al Señor, lo menos que uno quisiera es volver a hacer lo que antes fue, ¿no? O sea, yo creo que si todos los que me están escuchando hicieran memoria o remembranza de lo que antes fueron, antes de entregarle su vida al Señor, pues obviamente, y que nos costó mucho dejarlo, ¿no? Porque realmente no es fácil, eso de despójate de tu vieja naturaleza es un proceso que no es fácil, y que no es corto, ¿no? Eso, por más años que usted lleve en los caminos del Señor, todavía estamos en ese proceso de despojarnos, de ir renovando la mente, ir revistiéndonos de una nueva imagen. Entonces, no volver a lo que antes fuimos y que tanto nos costó dejar es algo, obviamente, que deberíamos tener siempre presente, ¿no? Y porque la meta nuestra es alcanzar la vida eterna, ese es el fin de la fe, como dice la palabra. Y cuando uno tiene una meta, pues uno siempre trata de avanzar hacia ella, ¿no? Y difícilmente llegaremos a una meta dando pasos hacia atrás. Entonces, a uno no debería darle miedo, sino pánico, realmente, que uno considere volver a ese estilo de vida del cual Dios nos ha sacado y el cual el Señor ha tenido que meter su manito para sacarnos de ahí, ¿no? Entonces, lo que pasa es que eso suena bien en la teoría, ¿no? Es decir, volver atrás jamás. Me acuerdo cuando hacemos bautizos en la iglesia que ahí hemos ya tomado como un himno, ¿no? He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, ¿no? Y entonces es algo que suena bien, pero no es algo tan fácil de obtener, requiere de mucho esfuerzo como tal. Entonces, en los caminos del Señor, volver atrás, pues no es una opción, o sea, no es algo que se considere, ¿no? Sí, sí. De hecho, hubo una persona que una vez... Valientes, pastor, sí, y requiere valentía. Una vez un señor le dijo una persona le dijo al Señor, maestro, te seguiré a donde quiera que tú vayas y todo ese asunto. Y entonces él dijo, bueno, está bien, sígueme. Y entonces le dijo, bueno, está bien, pero primero déjeme que termine unos negocios que tengo que terminar. Y ahí mismo el Señor le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Sí. Eso obviamente lo entiende. ¿Por qué hablaba el Señor en ese lenguaje? Porque la gente que sabe de agricultura entiende que cuando un agricultor pone su mano en el arado no puede mirar atrás. ¿Por qué? Porque él tiene las dos manos, obviamente, ¿no? Pone una en el arado, en la otra tiene una varita que es con la que uno estimula los bueyes para que avancen, y su mirada tiene que estar al frente para que el surco no se tuerza, ¿no? Entonces, usted pone la mano en el arado, usted no puede estar mirando atrás porque se le tuerce el surco, tiene que estar mirando adelante. Entonces, él hace esa analogía de que el que pone la mano en el arado, es decir, el que emprende este caminar en Cristo, el que decide seguirlo a Él, negándose y tomando su cruz, y comienza a mirar hacia atrás, no es apto para el reino de Dios, ¿no? Antes de que cuando el Señor Dios mandó a destruir Sodoma y Gomorra, ¿te acuerdas que vinieron unos ángeles para sacar a Lot de ahí? Le dijeron, vea, hágame el favor, agarre su familia y escape por su vida, pero eso sí, no vuelva a mirar atrás. No mire atrás. De hecho, la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal porque miró atrás, ¿no? Posiblemente, la Biblia no lo dice,
pero posiblemente en añoranza a todo lo que estaba dejando su vida, ¿no? Esa era su ciudad, y ahí posiblemente estaban todos sus recuerdos, entonces la remembranza pues la llevó a mirar atrás y eso fue su perdición, ¿no? Los israelitas, después de salir de la esclavitud de Egipto, constantemente mantenían mirando atrás, diciendo, ay, mejor nos hubiéramos quedado allá, mejor nos hubiéramos regresado a Egipto, anhelando la olla de carne que se comían allá. Y eso despertaba a Mile la ira de Dios, o sea, entonces si hay algo que a Dios le airaba era ese pueblo rebelde añorando volver a la esclavitud, ¿no? Y es algo que a Dios lo aira también hoy en día, de ver cómo gente que ha sido liberada de la esclavitud del pecado añoran volver allá otra vez, porque les ha costado realmente despojarse de aquello que sabemos que no ha sido de ningún provecho para nosotros, ¿no? Entonces es un problema que prevalece hoy en día, eso no es algo que haya pasado ya, hoy en día vemos constantemente casos de personas que constantemente miran hacia atrás, son tentados a volver a su antigua vida. ¿Y eso por qué, Mile? Porque no entran precisamente en ese proceso de despojarse y de cambiar su manera de pensar, ¿no? Entonces, nosotros manejamos un principio en la iglesia que dice que el que piensa como antes, tarde o temprano, vivirá como antes. Si usted, digamos, lo que uno anhela en su mente, uno lo desea, ¿no? Entonces, si usted en su mente sigue anhelando lo que vivía antes de entregarle su vida al Señor en el mundo, si usted lo sigue anhelando, tarde o temprano, es cuestión de tiempo para que usted vaya en pos de eso, ¿no? Entonces, básicamente es eso. El mismo Pablo, obviamente, expresaba esa preocupación y después de haber servido tantos años, ¿no? Y él lo decía en uno de sus pasajes, decía, una cosa hago, decía Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, yo me extiendo hacia lo que está adelante y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, eso lo decía Pablo, imagínense, siendo Pablo lo que era, él decía, no hombre, yo ya lo que hice, y lo que no hice, no lo hice, entonces yo ciertamente dejo atrás aquello y prosigo hacia adelante, ¿no? Y es algo bien difícil de entender, Mile, y yo creo que los que me están oyendo también lo compartirán, es algo bien difícil de entender cómo personas que tienen su encuentro personal con el Señor, que saben de dónde han venido, que ya han podido probar las mieles del Evangelio y den marcha atrás, ¿no? Vuelvan otra vez a lo que antes era, regresan otra vez a la esclavitud en la que vivían, ¿no? Porque conocemos personas, Mile. Sí. Yo creo que usted que me está escuchando también conoce personas que empezaron bien, pero que ahora ya no las vemos por ningún lado, ¿no? Que es lo mismo que no sé si hace 8 días o un domingo estos que hablábamos del libro de Gálatas, ¿te acuerdas que Pablo regañaba a la iglesia y les decía, oh Gálatas insensatos, pero ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado, les decía, ¿no? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a terminar por la carne, ¿no? O sea, gente que le entrega su vida al Señor y empieza bien, bonito, caminando, sirviendo, y poco a poco se van como desgastando, se van como desanimando, y hoy en día ya andan otra vez en la esclavitud del pecado, ¿no? Pero, insisto, eso no es algo nuevo, es que no han renovado su mente, pastor. Sí, porque yo le comparto a la iglesia, Mile, de que, y lo he dicho aquí también, que no hay nada más triste, y no hay nada más triste y más aburridor que pretender llevar una vida cristiana sin serlo, ¿no? Hay mucha gente que quiere llevar una vida cristiana, pero no son cristianos, entonces por eso uno los ve aburridos en las iglesias, llegan aburridos, permanecen aburridos y se van aburridos, ¿no? Sí. Entonces están perdiendo el tiempo realmente, ¿no? Se están engañando a ellos mismos. Se engañan a ellos mismos, entonces precisamente por eso es que el Señor siempre lo ha puesto, el Señor ha sido muy claro, ¿no? El que quiera venir en pos de mí, el que quiera. El que no quiera, quédese donde está, tranquilo. El Señor es un caballero. ¿Por qué? Y ahí es donde viene la gente a desertar, lo que conocemos como los famosos que obviamente en el cristianismo se llaman los apóstatas, ¿no? Que empiezan bien y después terminan. Y hay muchos ejemplos en la palabra. Por ejemplo, Salomón empezó bienísimo, impresionando a Dios y terminó no muy bien. Saúl empezó siendo el primer rey de Israel y terminó desechado como tal, ¿no? Y es una queja que de la época de Jeremías y de esos Ezequiel, tiempos se veía. De Isaías. Imagínate que Jeremías 2:13 dice la palabra, porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen nada. Entonces cualquiera podría decir, pastor, pero eso fue en el Antiguo Testamento, que Dios era un Dios tan bravo y que yo no sé qué. Bueno, en el Nuevo Testamento igual, ¿no? En capítulo 6 de Juan, que es un capítulo que arranca
con una manera impactante, o sea, cuando el Señor alimentó a las 5,000 personas y tú sabes que cuando hay milagro y hay alimento, pues la gente está eufórica como tal, ¿no? Está contenta. Así empieza el capítulo 6 de Juan. Ahora, ¿cómo termina el capítulo 6 de Juan? Dice la palabra en Juan 6:66, que es el número de causa curiosidad. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces al Señor le pasó, ¿no? Sí. ¿Y qué fue lo que hizo? Uno diría, pero pastor, ¿y qué hizo el Señor para merecer eso? Para que la gente lo abandonara. ¿Sabes qué hizo? Sí. Nada, no hizo nada diferente a lo que él generalmente hacía, predicar su palabra, enseñar el evangelio, porque hay mucha gente que precisamente se va de las iglesias porque les predican la palabra, ¿no? Sí. ¿Entiendes? O porque van a una iglesia y no, en buena teoría no ven el mover del Espíritu o lo que ellos creen que es el mover del Espíritu. Pero si a uno no lo mueve la palabra del Señor, ¿qué más lo va a mover? ¿Te acuerdas lo que el rico y Lázaro, que el rico le decía, Padre Abraham, manda a alguien que le hable a mis hermanos y que les digan que esto del infierno es real? ¿Y qué le dijo a Abraham? Allá tienen sus profetas. Le dijo, allá están los profetas y aunque se levantara un muerto, esa gente no va a creer. ¿Por qué? Porque el que no quiere creer, no cree. ¿Cierto? Es decir, el que no quiere creer, no cree, ¿no? Eso es una realidad, ¿no? Pero bueno, así como estoy hablando de realidades, la realidad es que alejarse de Dios es fácil, ¿no? Dice, pastor, ¿cómo es eso? ¿Qué es lo que está diciendo? Alejarse de Dios es fácil. No requiere mayor esfuerzo, simplemente requiere que usted vaya en pos de sus deseos y de todo eso. Personal. Lo que sí es difícil, ¿sabes qué es? Volver. Mantenerse. Sí. Mantenerse en el camino. No, y hay gente que le da vergüenza volver. Un domingo faltan, no hay problema. Un domingo uno se congrega. El segundo domingo, ay, es que tengo esto. Bueno, no. Ya el tercero, ya les cuesta, pastor. Ya les da vergüenza que les pregunten o qué. Ya se enfrían. Ahora, hay casos que son visibles, ¿no? Ajá. O sea, ¿cuáles son los casos visibles de gente que ya uno no volvió a ver en la iglesia? Sí. Uno dice, mira, ojalá esté en otra iglesia, ojalá haya encontrado una iglesia donde se sienta bien, donde sea edificado, donde pueda servir. A lo mejor aquí no lo logró. No lo logró, no suplimos sus expectativas. Ajá. Esos son los casos visibles, mire, pero ¿sabes cuáles son los casos invisibles? Los que no los que creen que están, pero no están. Sí. Que van un domingo al mes, y entonces como van un domingo al mes dicen, no, yo pertenezco a esa iglesia, ¿me entiendes? O como me pasó a mí una vez con una señora, ¿te acuerdas? Que nunca volvió, pero yo la tenía en el chat de la iglesia, y entonces yo digo, mira, ¿yo por qué tengo a esa señora en el chat de la iglesia si ella no volvió? Entonces la borré. Y la borré y al otro día me hizo el tremendo reclamo que por qué la había sacado que por qué no la había sacado del chat, que por qué la había sacado de la iglesia, que si era que yo no quería que ella volviera. Le digo, pero si es que usted no volvió, ¿me entiende? Así es la gente, ¿no? Entonces, realmente alejarse de las cosas de Dios es muy fácil, sostenerse es lo verdaderamente difícil, que requiere esfuerzo y valentía, como le decía el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente, ¿no? Entonces, nada más evaluemos eso, mire, ¿cuánto le cuesta a uno llevar a alguien a la iglesia? Uy, bastante. Complicado, ¿no? Que uno le dice a la gente, invite. Si la gente no va, pues eso ya usted lo hizo lo suyo, hasta que alguien logra coronar y decir, pastor, logré traer a una persona, pero ya no volvió. ¿Me entiende? Entonces, es muy difícil realmente traer a alguien a la iglesia, pero que muchísimo más difícil es que esa gente se mantenga como tal, ¿no? Por eso es que el consejo de Pablo siempre a la iglesia de Corinto, allá en 1 Corintios, decía, bueno, vea, el que piense que esté bien, mire que el no que caiga. crea que está firme, mire que no caiga, ¿no? Entonces, ¿y por qué decía Pablo a eso? Sí, ¿por qué estás entrando en ese tema? Porque vas a llegar a... Sí, porque estamos hablando de retroceder. Hay mucha gente que retrocede. Estamos hablando de retroceder. Acuérdate que el tema central de este mensaje es las piedras de tropiezo. Y dice un ay de Dios ahí en el versículo dice que que leías. el tropezadero va a venir. Ajá. Y la gente general, mucha de la gente que retrocede es por tropiezos, ¿no? Que pueden ser personas o que pueden ser situaciones. Las piedras de tropiezo pueden ser diversas, que ahorita vamos a entrar a profundizar un poquito. Y tal vez una piedra de tropiezo puede ser ese exceso de confianza de la gente, mire, que creen que ya lo lograron todo, que creen que ya lo saben todo, ¿no? Entonces, por eso es que Pablo dice, vea, ¿usted cree que está bien? Cuídese más, no caiga en exceso de confianza. Y le decía a la iglesia de Filipenses, allá a los filipenses les decía, el mismo Pablo, siendo Pablo el que era, mire, siendo Pablo el que era, decía, hermanos, vea, yo no pretendo haberlo alcanzado todo. Sí. Me faltan muchas cosas por hacer, hay muchas cosas que ya no las voy a hacer, como les decía ahorita, pero yo no me voy a poner a concentrarme en eso, yo me concentro en lo que viene, ¿no? Básicamente.
Y si hay algo que afecta mucho en esto de retroceder, que hace parte de los tropiezos que uno tiene, porque es que un tropiezo que es, mire, cuando es algo que te obstaculiza tu avance. Y que cae. Eso es un tropiezo, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, Sansón tropezó. ¿Y sabes por qué? Y pongo el ejemplo de Sansón, ¿por qué? Porque Sansón es un ejemplo clásico de esa combinación letal que hay entre el exceso de confianza y el amor a las cosas del mundo. Sansón era una persona demasiado confiada porque sabía que el Señor estaba con él y la fuerza que tenía, pero era una persona muy dado a coquetear con el mundo y la debilidad de él eran las mujeres y no cualquier mujeres, las mujeres filisteas que no eran del pueblo de Dios. Entonces todos sabemos la historia de Sansón básicamente. ¿Y sabes qué significa el nombre Sansón? Ajá. El que sirve. Eso significa el nombre Sansón. Pero bueno, al final él fue atraído por sus pasiones, él cayó en la seducción, él perdió la voluntad con Dalila, ¿te acuerdas? Al final eso le hizo perder su fuerza porque le cortaron el cabello, porque contó su secreto, perdió su visión porque le sacaron los ojos, perdió su libertad porque lo agarraron prisionero, perdió su dignidad porque todo el mundo se burlaba de él y al final, en los tiempos finales de Sansón, ¿cómo terminó él? Sediento de venganza, nunca se arrepintió ni nada de eso, ¿me entiendes? Entonces, eso que pasó en Sansón lo pasa a cualquier persona que combina su exceso de confianza con el coqueteo con las cosas del mundo, ¿no? O sea, pierde su fuerza porque definitivamente fuera del reino de Dios somos débiles. Cuando estamos dentro del reino de Dios y con Él dice que Él aumenta nuestras fuerzas. Pero fuera del reino de Dios somos debiluchos, débiles totalmente, ¿no? Pierde uno la visión porque lo que le da visión a uno es la palabra. Pierde su libertad porque el que practica pecado, esclavo es del pecado. Y pierde su dignidad porque usted se aparta de Dios y usted, dejando de ser hijo de Dios, usted pierde su integridad, pierde su autoridad, pierde su imagen, ¿no? Básicamente eso, poniendo el ejemplo de Sansón. Pero por decir algo, si yo tengo esa confianza, ese exceso de confianza que tú dices a la palabra o a las cosas del Señor y todo, pero no coqueteo con cosas del mundo, entonces, ahí entraría uno, bueno, usted va a ser piedra de tropiezo para usted mismo o para los demás. O sea, no estoy coqueteando con las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque estoy usando el evangelio, creyendo que lo sé todo, el evangelio, para abusar de él. ¿Para qué? Para con las personas que estoy a mi lado, a las personas que le voy a hablar. Sí, aunque digamos que no están coqueteando con el mundo, que se sienten bien, que son buenos maridos, que son buenas esposas, que son siervos y todo. Eso lo están usando el evangelio lo están usando mal. Bueno, ahorita vamos a profundizar un poco de las personas que son piedras de tropiezo y de las cosas que son piedras de tropiezo, pero sí, tú tienes razón, o sea, no, porque cualquiera podría decir, yo no coqueteo con las cosas del mundo, pero está bien, el exceso de confianza siempre es malo, ¿no? Exacto. El creer que ya uno lo logró todo, por eso les dije ahorita que Pablo, siendo el que era, él decía, hermano, vea, yo no pretendo haberlo alcanzado todo. Siempre en las cosas del Señor hay más que hacer, ¿no? Así es. Siempre hay un más allá. Te dicen que camines una milla, pues camina una más, ¿no? Te pegan en una mejilla, pues pon la otra. Sí. Te piden la túnica, pues dale también la capa, ¿no? O sea, siempre hay algo más. La misericordia. Al final, la expectativa de Dios siempre es está escrito en Hebreos 10:35, dice que, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Esa es la expectativa de Dios para con su pueblo, que es un pueblo que no retrocede. Pero bueno, volvamos otra vez a lo que yo leí en Lucas ahorita, que fue creo que no metimos. Está también en Mateo, pastor. Están los tres evangelios. Romanos también. Está en los tres evangelios esa advertencia que el Señor habla de que el tropezadero viene. Sí. ¿Y por qué? O sea, generalmente cuando algo está en los tres evangelios, porque acuérdense que los evangelios eran 4 evangelistas, cada uno narró, digamos, lo que ellos vieron y compartieron con el Señor desde su punto de vista, ¿no? Hay 3 evangelios que son sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, y hay un evangelio particular que es el de Juan, que lo enfoca de una manera diferente. Hay pasajes que están en los 4 evangelios, o sea, pero concentrémonos en estos 3 sinópticos. Cuando algo está en los 3 evangelios es porque tiene un mensaje que realmente el Señor quiere hacer énfasis en eso, ¿no? Entonces,
En Mateo dice que es necesario que vengan los tropiezos. Sí. Aquí en Lucas dice que es imposible que el tropezadero no venga, pero a la larga la idea es la misma, ¿no? Pastor, ¿y por qué es necesario que vengan los tropiezos? ¿Nos están nivelando la fe o Porque nos los están los tropiezos Ajá. son, digamos, los tropiezos sirven para Son como también las pesar a la adversidades, gente, ¿no? ajá. O sea, para pesar. O sea, nosotros tenemos que recordar que el camino a la salvación es un camino angosto, ¿no? Y cuando hablo de angosto no me refiero a lo angosto que nosotros conocemos de un caminito estrecho, sino que es un camino con dificultades, con obstáculos, con piedras de tropiezo, Ajá. precisamente eso, ¿no? Sí. En línea a esto, Mile, hay un dicho que dice que el que más ayuda el que no estorba. Sí. ¿Has oído eso? No. Sí, sí, Más lo- ayuda el que no estorba. Espiritualmente eso también tiene su analogía y tiene un mensaje, ¿no? O sea, y si nosotros aplicamos ese dicho, que más ayuda el que no estorba, desde el punto de vista espiritual, cualquier cosa, todo aquello que nos estorbe en nuestra relación Ajá. con Dios, Sí. no nos ayuda para nada, sino que más bien nos estorba, Sí. o sea, nos destruye básicamente, no nos deja avanzar, pastor. Entonces, no por nos deja eso, avanzar. sí, no nos deja avanzar, por eso es que es importante que nosotros reconozcamos quién o quiénes o qué cosas Ajá. son las que nos sirven de estorbo para que nosotros podamos avanzar en este caminar del que tenemos que avanzar, porque nosotros no podemos quedarnos estáticos. Y peor aún, Mile, Ujú. porque hay cosas que a uno le impiden avanzar. Sí, ahí Hay cosas que otras- lo apartan, que lo desvían del Ajá. camino, ¿no? Por eso es que el Señor dice, ay de aquellos, ay de aquel. Cuando el Señor dice ay, Ajá. que ya lo hemos compartido en la iglesia, es una advertencia, pero con un tono de amenaza, ¿no? Porque una Sí. cosa es que yo te diga, Milena, espero que vengas el otro domingo a acompañarme al programa. Eso es una cosa. Pero que yo te diga, Milena, hay de ti que no vengas. Sí. Wow, eso sí es una amenaza, ¿no? Entonces vamos a entrar ahora sí en lo que es la piedra de tropiezo, que es una piedra de tropiezo. Bueno, obviamente todo aquello que nos desvíe del camino de Dios, aquello que nos impulse a no hacer la voluntad del Señor, que nos cause desánimo en seguir a Cristo, que nos haga perder la fe, que ocasione en nosotros un enfriamiento espiritual, que pueden ser cosas o personas, ¿no? Porque pueden ser personas también que nos impulsen a hacer cosas desagradables, aunque nosotros sabemos que uno es el que toma la decisión, Sí, una pero que hay decisión. personas que influyen, las hay, mil. Entonces, ser piedra de tropiezo, digamos, uno también puede ser piedra de tropiezo para los demás, es decir, hacer que otra persona caiga o se tambalee, por ejemplo, ¿no? Y esas piedras, pues, pueden ser grandes o pequeñas, ¿no? ¿Y dónde se encuentran las piedras, por generalmente? En el Mire? suelo. En el suelo, ¿no? Y que pasa lo mismo como cuando, ¿te acuerdas? La gente que ha ido a los ríos a bañar. Ah, sí. Nosotros Qué que somos incómodo, qué de incómodo. pueblo allá en Colombia, un saludo a la gente de Colombia. Uno Así cuando es. iba al río, no hay nada más incómodo cuando uno entra al río porque las piedras que están Sí, son son pequeñas, grandes, sí, fastidian, sí. pero a medida que uno va avanzando y uno se sobrepone a eso y uno va avanzando, las piedras van siendo más grandes, entonces uno las va soportando más hasta que al final son más grandes y son suaves hasta que uno llega a un momento en que ya no toca piedra, ¿cierto? Sí, entonces eso es exactamente lo mismo. Hay gente que con las primeras piedritas se devuelve a la piscina porque dice, no, es que eso es muy incómodo ese río, mejor la comodidad de la piscina, ¿no? Sí. Y eso simboliza un poco lo que es el caminar cristiano, ¿no? Al principio, cómo cuesta realmente que uno entre en Avance, ese proceso de avance. irse despojando de cosas, comienza uno a amar lo que antes aborrecía, aborrecer lo que antes amaba, esas son lo que causa incomodidad y hay mucha gente que no supera esa etapa, mire, No. entonces básicamente es eso, ¿no? Las Vuelve piedras de atrás. tropiezo están en el suelo y entonces cuando uno habla de que una persona se convierte en piedra de tropiezo es una persona que se encuentra caída por lo generalmente y la intención de esa persona es que tú la acompañes ahí donde ella está. Sí. Está caída en el suelo, entonces quiere llevarte ahí a donde ella está, ¿no? Y hace todo lo imposible para que tú vayas al estado o nivel en el que esa persona está, ¿no? Y lo que hace es desviar a otra que va caminando bien. Por eso Pablo le decía a los Gálatas, pero ustedes quién les estorbó, si ustedes estaban corriendo bien, Iban o sea, caminando iban bien. bien, ¿qué les pasó, no? Entonces, esas son piedras de tropiezo. Ahora, ¿cuándo puede ser un creyente considerado como una piedra de tropiezo? Porque uno como creyente puede ser considerado una Sí, piedra de tropiezo. eso De es hecho, lo hay que te muchas digo. personas que aunque no lo crean, Sí. son piedras de Manipulamos tropiezo, ¿no? el evangelio. Lo que decía Milena ahorita, por Sí. ejemplo, o cuando, por ejemplo, una persona que se tiene con un buen testimonio, que es creyente y todo eso, Sí. cuando caen en pecado y todo ese asunto, Ujú. eso tiene un impacto tanto en creyentes como en no Ay, creyentes, sí. ¿no? Básicamente. Levantar el testimonio es duro, pastor. Claro, por eso es que es importantísimo uno como creyente Cuidarlo, tener un cuidarlo. buen testimonio, cuidar su imagen Cuidarlo. de la gente que lo rodee. Imagínate que el mismo Pablo, mire, el mismo Pablo decía en 2 Corintios 6:3, decía, no damos a nadie, ojo, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo.
para que nuestro ministerio no sea vituperiado. Así es. Entonces uno tiene que cuidarse mucho, ¿no? O sea, de hecho, la palabra dice que todo el que le entrega su vida al Señor es considerado como sabio y honorable, ¿no? Y cuando la gente tiene ese concepto de uno y la gente se da cuenta que uno es cristiano, todo el mundo está pendiente a ver qué es lo que uno hace diferente a lo que hacía antes. Porque si no hace uno o no marca uno la diferencia, le dice, sí, mira, y ese se dice que es cristiano. Sí. No, hombre, con esa clase de cristiano, ni pa' qué, ¿no? Entonces, Pablo, entendiendo eso, él siempre procuraba cuidarse, ¿no? Y no evitar hacer cosas contrarias a lo que Dios decía en su palabra. Precisamente, ¿para qué? Para cuidar su testimonio y para cuidar su ministerio como tal. Y también para las personas de la fe débil, Señor, que cuando decimos que tenemos apenas empezando, que somos bebés en el Evangelio, pastor. Sí, los débiles de la fe que le llaman. Los débiles de la fe que le llaman. Hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, por eso es que un creyente, o por lo menos el que se diga que es cristiano, eso de andar en mentiras, hurtos, peleas, inmoralidades, pues la gente va a ver eso y va a decir exactamente lo que yo decía ahorita. No, hombre, si esos son los cristianos, por eso es que a veces tanto pleito que yo alguna vez ponía el ejemplo, mire, de las iglesias católicas, que si una ventaja que tienen los católicos, tal vez la única, es la unidad que hay, ¿no? Sí, el mismo de que uno puede ir a cualquier iglesia católica y es lo mismo, porque en esa línea están unidos, ¿no? Debería ser lo mismo en las iglesias cristianas. Y uno debería con confianza poder ir a la iglesia cristiana de su barrio. Sí, esa unidad. Si hubiera unidad, si todo el mundo, la doctrina nos uniera, todo el mundo predicara el evangelio de Cristo, no existiera lo que cristocéntrico. Sí, no existiera lo que existe ahora de que muchos se han desviado en avaricias y codiciando el dinero fraudulento y siendo mercaderes del evangelio. O sea, si eso no existiera, mire, y realmente hubiera una unidad en la fe, uno podría perfectamente ir a la iglesia cristiana de su barrio, como hacen los católicos, ¿no? Pero como las doctrinas separan, entonces uno tiene que hacer defensa del evangelio y no congregarse en cualquier lugar, sino que ir a un lugar donde se predique la palabra. Por eso es que nosotros en la iglesia de Cartago nos llega gente de Grecia, de Alajuela, de Heredia, de otros lados, de San José, porque para ellos sería muy fácil. Por ejemplo, en el caso de Anthony y Jocelyn, que van desde Grecia, para ellos sería muy fácil ir a una iglesia en Grecia. Exacto. Pero ellos dicen, no, pastor, lo hemos intentado y no, nada que ver, la iglesia se ha pervertido, entonces preferimos echarnos el viajecito allá. 2 horas. Y estar asegurado, ¿no? 2 horas. Entonces, eso es de valorar, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Entonces, pero esto de ser piedra de tropiezo, básicamente, los malos creyentes o los que dan mal testimonio son piedras de tropiezo, la gente lo ve ahí. Por eso es que Pablo también lo decía. Y menciono mucho a Pablo porque, obviamente, todas las cartas que Pablo hacía a la iglesia eran consejos, cuídense de esto. Él le decía a la iglesia de Corinto, vea, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica, ¿no? Entonces hay cosas que realmente uno sabe que no edifican y que más bien pueden ser de piedra de tropiezo para algunas personas. Entonces uno tiene que cuidarse de no hacerlas, por más que uno sepa que a lo mejor no es nada grave. Pero uno se abstiene de hacerlo porque uno dice, no, si esa persona ve a un creyente o a un líder haciendo eso, ahí mismo le va a dar pie, ¿para qué? Para que retroceda como tal. Entonces es mejor eso, cuidarse, y Pablo lo tenía completamente claro, ¿no? Él decía, no sean tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, ¿no? Básicamente en eso, ¿no? Entonces vamos a ver algunas piedras de tropiezo. Sí. Que pueden ser, antes de pasar a los saludos ahorita, porque las piedras de tropiezo está bien, pueden ser personas, pero pueden ser cosas también, ¿no? Ahorita vamos a profundizar en esto de las personas. Por ejemplo, algunas piedras de tropiezo que hacen acuérdense, una piedra de tropiezo es todo lo que a usted le impida o le obstaculice su caminar en Cristo, el avanzar. Por ejemplo, el afán y la ansiedad, mire. Uy, eso es una piedra de tropiezo tremendo, sobre todo en estos tiempos tan acelerados que vivimos hoy. Tiempos de crisis económica, tiempos de inestabilidad social, moral, política, y todo está denigrado, la misma iglesia como tal, la gente hoy en día no confía en nadie, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque en todos los ámbitos lo único que hacen es prometernos cosas que la gente no cumple, ¿no? La cuesta de enero. Entonces, por eso es que el Señor en Mateo 6, en el Sermón del Monte, le decía a la gente, vea, por tanto les digo que no se afanen por vuestra vida, o sea, qué habéis de comer o qué habéis de beber. Busquen primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas, y no se afanen por el día de mañana, porque cada día tiene ¿qué cosa? Su propio afán, ¿no? Entonces es bueno entender esto del afán, ¿no? Porque uno dice, uy, es que estoy afanado, es que tengo mucho afán, pero ¿qué es el afán?
Si uno busca la palabra afán en un diccionario normal, sí, como nosotros lo decimos, el afán es trabajo excesivo, hacer todo lo posible por conseguir una cosa, entregarse por completo a una actividad, eso es el afán, ¿no? Pero bíblicamente el afán va mucho más allá de eso. Bíblicamente en el Nuevo Testamento, que está en griego, la palabra afán es una palabra griega que es merimnao, merimnao que significa mente dividida, eso significa el afán, ¿no? Y eso tiene cierta coherencia, ¿no? Porque el problema del afán no es tanto el trabajar duro, sino que uno tenga la mente dividida, es decir, perder el enfoque de nuestra vida, realmente que nuestra mente se divida entre lo que este mundo me ofrece, las promesas de Dios, las preocupaciones, los temores, y al final una mente dividida pues no piensa en nada, ¿no? Entonces, por eso es que el Señor dice, no se afanen, o sea, porque eso los puede hacer desviar del camino y los puede obstaculizar. Entonces, una primera piedra de tropiezo es eso, el afán y la ansiedad. Usted que es un afanoso o una afanosa, no se afane por el día de mañana, espere que el día de mañana llegue. O sea que, por ejemplo, si llega afanado y estresado al templo, a la iglesia, entonces no va a armonizar con la palabra, jamás. Hay gente que y salen corriendo, el culto tiene cierta hora, ¿no? Hay gente que llega tarde y se va temprano. Exacto. Entonces, pero en el trabajo no hacen así, pastor. Un consejo en el trabajo ahí es, van y marcan y hasta se quedan hasta más tarde. Un consejo ahí es, saque su tiempo, dedique su tiempo. Si usted va a ir, porque si uno lo hace ahí es como como cuando uno va a algún lugar, marcar tarjeta y se vuelve. No, en las cosas de Dios no es así, saque su tiempo, deje su afán. Esa es una piedra de tropiezo que le obstaculiza a usted realmente avanzar. ¿Sabes qué otra piedra de tropiezo hay? Mire, el desánimo. Ay, Uy, eso sí es tremendo, ¿no? Desánimo, no tiene ánimo. La pérdida del ánimo. Sí. Entonces, de hecho, el desánimo de la definición es esa, perder los ánimos o las ganas de hacer una cosa, perder la esperanza de conseguir algo, la desmotivación para continuar una tarea, el desgano de vivir, la duda, todo eso es el desánimo, ¿no? El pueblo de Israel, puede ser también, el pueblo de Israel, nada más para cerrar esta idea, mire, el pueblo de Israel cada rato se desanimaba en el desierto, y a raíz de ese desánimo, ¿sabes qué hacían? Murmuraban. Se quejaban. Se quejaban, ¿y querían qué cosa? Retroceder, querían volver a Egipto, ¿no? Pero también el desánimo uno lo puede a veces tomar, pastor, físicamente, ¿no? Por alguna medicina, alguna vitamina hormonal. Entonces, a veces, más que todo las mujeres, nos desanimamos, estamos cansaditas y todo a veces nos choca y nos cansamos. Sí. Pero ese desánimo que tú lo dices, que es hormonal. Es ocasionado por algo natural y se soluciona con algo natural. Exacto. El problema aquí es cuando el desánimo es espiritual, ¿no? O sea, que ahí no hay una píldora de decir, tómese esta pildorita para que le suba el ánimo. Espiritual, ¿no? Sí. Una persona desanimada por lo general se aísla a los demás y todo eso. Mira, por ejemplo, cuando fueron los 12 espías a ver la tierra prometida, 10 de ellos llegaron desanimados. Ajá. Y 2 llegaron muy animados. ¿Y entonces qué hicieron los desanimados con los que los escucharon? Los desanimaron también. Los estaban contaminando. Porque sí, así es, ¿no? Entonces, básicamente una persona desanimada tiende a ser crítico, murmurador, pierde la alegría, pierde la ilusión, pierde la motivación. Y bueno, yo les decía, pastor, ¿y los cristianos pueden sentir eso? Claro, pues ¿cómo que no? Josué se sintió triste y desanimado, ¿se acuerda? Cuando él vio que el ejército de Jai los derrotó, porque ellos estaban de victoria en victoria, pero el ejército de Jai los derrotó allá en Josué 7, por el anatema, esa historia que es muy conocida. Escondido. Pero al final, ¿sabes qué? Vino palabra del Señor a Josué y le dijo en el versículo 10, allá en Josué 7, levántate, porque esa es la solución. ¿Usted está desanimado? Levántese. Así profeta Elías, que decía Milena ahorita, que se desanimó y quería morirse. Anímese. ¿Qué le dijo el Señor en el profeta Elías? Levántate. Es tiempo de rendirse. Levántate, básicamente. O sea, Dios sabe que cualquiera de nosotros como cristianos, y no es que sea un pecado caer en desánimo. No. El problema es que si usted se mantiene en esa condición de desánimo, ese desánimo lo puede llevar a caer en pecado, ¿me entiende? Pero básicamente lo que el Señor le decía a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, es decir, no te desanimes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Entonces, bueno, del desánimo uno podría hablar muchas cosas, hay muchas cosas que las causan. Entra depresión. Pero básicamente es eso. ¿Y sabes cuál es otra piedra de tropiezo como para cerrar esta lista de cosas? La religiosidad. Sí. ¿Qué es la religiosidad? Hablar de un Dios que uno no conoce, ¿no? ¿Y por qué no se le conoce?
Sí. Porque no se le busca, ¿no? Porque no se le busca. ¿Y por qué no se le busca? Porque si usted no lo busca, pues no lo va a llegar a amar. Entonces, si usted, como decimos en la oración nosotros, si usted busca al Señor por medio de su palabra, usted lo va a encontrar. Y cuando usted lo encuentre, lo va a conocer. Y cuando usted lo conozca, lo va a amar. Porque es imposible que no lo ame. Y cuando usted lo ame, usted se va a empezar a hacer por él cosas que ni usted se imagina. Pero usted tiene que empezar, ¿por qué? Por buscar al Señor. Entonces la gente no lo conoce porque no lo busca, porque no tienen su relación con Él, porque no caminan con Él, ¿no? Pastor, y eso es una responsabilidad del creyente, buscar al Señor. Hay que buscar al Señor. Si sos cristiano es responsabilidad. ¿Qué responsable? Ahora, buscar al Señor no necesariamente es ir los domingos a la iglesia, ¿no? Porque hay gente que va los domingos a la iglesia que es que a buscar al Señor, ¿no? Si usted no lo ha buscado de lunes a sábado, tampoco lo vas a encontrar el domingo, ¿no? Así es. El ir a la iglesia los domingos es prácticamente ir a compartir un grupo de personas llamada iglesia, congregación, unidos en un mismo espíritu, a cantar al Señor, a compartir, a darle a Él la gloria, la honra, a escuchar palabra, a poder preguntar. Pero eso no quiere decir que de lunes a sábado lo tengas totalmente olvidado, ¿no? Eso es parte de la religiosidad, ¿no? Sí. Y peor aún, si solo el domingo pretendes ir a buscar al Señor y lo buscas de mala manera. Entonces, no lo vas a encontrar, definitivamente, ¿no? Entonces, esas son algunas de las cosas, piedras de tropiezo, que hablamos de la religiosidad, el desánimo, son cosas, el afán, la ansiedad. Bueno, hay muchas cosas, pero vamos a hablar ahorita, después de los mensajes, de las personas, miles, que son piedras de tropiezo, que son la mayoría, ¿no? Entonces vamos con los saludos. Ok, pastor, gracias. Elsa nos está escribiendo, Elsita desde California. Un abrazo a la distancia. Dice, buenas noches, pastores y hermanos que están ahí en sintonía. Saludos desde, North Hollywood, California. Un abrazo, Elsita. Miriam también está en Dagua Valle. Ella está ahí conectada. Saludos, Miriam, desde aquí, desde la cabina, para tus padres, para tus hermanos. Un abrazo. Esmeralda, buenas noches, un abrazo. Ella también está en Colombia. Esmeralda, un abrazo. Marco López está en Cartago. Pastores, muchas gracias por su gran compromiso. Que Dios los continúe bendiciendo. Desde Tres Ríos está él con la familia. Un abrazo, Marquitos, a todos. Aquí en sintonía está Rosita. Buenas noches, ella está en San José. Saludos, Rosita, un abrazo. Katia, buenas noches, en sintonía desde Cartago. Katia y Miguelito, un abrazo. Ahí los extrañamos. Marisol Obando está también en Cartago. Gracias por la palabra de Dios que nos brinda, estimados pastores, bendiciones. David González, un abrazo. Qué bueno saber de ti. Buenas noches, bendiciones desde Desamparados está el joven. William, saludos pastores, ahí está William. William yo creo que debe estar, no sé si en Guapiles o en Cartago. Un abrazo, William. Silvia Brenner, reportando sintonía desde Taras de Cartago. Bendiciones, edificando con esta excelente palabra. Buenas noches para todos. Claro que sí, un abrazo para sus hijas. Floribet, un abrazo, buenas noches. Ella está también en Cartago. Creo que es el Guarco, un abrazo. Marina Ramos está en Atillo Centro. Buenas noches, ella está ahí con su mamá y su hermano. Un abrazo a la distancia. Y aquí tenemos en el WhatsApp, que es 6065-1059. Aquí está Marielitos, está aquí, ella nos escribió temprano. Marielitos, un abrazo, dice que muchas bendiciones para todos los de Radio Urbano, gracias siempre por el espacio que nos tienen ahí. Ella está dando agradecimientos y está en Tres Ríos, gracias. Aquí también está Pelao, no sé quién es, dice cubano, saludos desde Arizona, bendiciones pastor, le manda aquí un saludo, yo creo que tú lo conoces, no sé. Aquí también está este joven que nos está escribiendo, de Juan, gracias, también está en sintonía él. Y aquí dice este joven, creo que es Nacho, bueno, poniendo en oración a mi hermano Charix, que sufrió un aneurisma y se está recuperando en el hospital. Él quiere oración, pastor, entonces para más adelante. Adrián también está conectado ahí, un abrazo a la distancia, ahí estarían los saludos, pastor. Un saludo para Irma Macís. Así Irma, es. Un abrazo para ella. También para Jennifer, también para Concepción, ellas Cecilia, Elizabeth y Alberto. Para todas las personas que nos acompañan, ¿no? Así es. Un abrazo para todos ellos allá en Dagua, a Miriam, a la familia,
Un abrazo desde por acá. Muchas Bien, bendiciones. estamos hablando de las piedras de tropiezo, o sea, la advertencia que el Señor hace, que dice que el tropezadero viene, es inevitable que venga, pero hace una advertencia que ya queríamos entrar ahorita en esta segunda parte del programa, en estos minutos, sobre la advertencia que él hace. Dice, ay de aquel, ¿no? Ya hablando de personas, por quien vienen los tropiezos. De hecho, él hace un símil ahí, que es bien como una hipérbole. Dice, mejor fuera que le atasen al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar. Imagínese usted, para los que no saben, una piedra de molino pesa de 2 a 3 toneladas, una piedra de molino. Que a uno le aten una piedra de molino al cuello y lo tiren al mar, no, tremendo. Entonces decía, de ahí no mejor le fuera eso que ser una piedra, que ser tropezadero de alguien, ¿no? De ahí no sales. Entonces, ¿cómo podemos nosotros reconocer personas que puedan ser piedras de tropiezo en la vida de uno, ¿no? Con versículos bíblicos y todo que estamos aquí. Bueno, por lo general son personas que no ponen su mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Mire lo que le pasó a Pedro en el Evangelio de Mateo 16, 21, que cuando Jesús iba a ir a Jerusalén y entonces Pedro inquieto va y le dice al Señor y le dice, Señor, yo no puedo permitir que tú vayas allá para que padezcas todo lo que vas a padecer. Y comenzó a decirle eso, ¿no? Señor, ten compasión tú mismo de ti. Y entonces el Señor, volviéndose a Pedro, le dijo, Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, ¿no? Entonces, la intención que tenía Pedro con él no era mala, era básicamente por todo el cariño que él tenía. Protegerlo. Pero acuérdese, una buena intención, si no está alineada a la voluntad de Dios, es un tropiezo, ¿no? Es un estorbo. Entonces, básicamente hay muchas personas que nos quieren, no vamos a negar que no, pues pueden ser familia, amigos. Nos tienen aprecio. Pero por lo general, a veces han tratado de convencernos de que no es necesario hacer tanto sacrificio para seguir al Señor, ¿no? O sea, pero ¿qué mantienes metido en la iglesia todo el tiempo? ¿Por qué oras tanto? ¿Por qué vigilas? ¿Por qué haces esas vigilias que si es que las hacen? Pues, ¿por qué estás ayudando en la iglesia a estar allá? Te lavaron el cerebro. ¿Me entiendes? Que te lavaron el cerebro. Y uno no está diciendo que ellos no nos quieran. Sí. Pero son piedras de tropiezo. ¿Por qué? Porque tienen su mirada no en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, ¿no? Básicamente, mira, pero es que tú trabajas de lunes a sábado y el domingo es el único día que tienes libre, ¿para qué te vas a ir por allá? Hace 8 días fuiste a la iglesia, ¿por qué vas a ir otra vez? Dejaste de ser fanático. Una cantidad de cosas que generalmente está diciendo. Entonces, ese tipo de personas, que no es que no nos quieran, insisto, Pedro quería al Señor, pero acuérdese, todas las buenas intenciones, buenos comentarios, buenos consejos que no estén alineados a la voluntad de Dios son tropiezos. Téngalo por ahí presente. Y se podría hacer una pregunta cuando ellos dicen, no, pero si vas todos los domingos y sos fanático y estás ahí en la iglesia metido, pero no cambias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí me entiende? A veces sí, son personas que pero es que ahí ya se vuelve otra cosa, mire, porque digamos, cuando una persona le dice, déjate, ¿por qué estás yendo a la iglesia? Eso no sirve. La persona es piedra de tropiezo. Ahora, si usted es una persona que está todos los domingos en la iglesia y usted no cambia y sigue siendo chuletón, como decimos, la piedra de tropiezo es usted. Que se dice que es creyente, pero que está dando un mal testimonio de lo que es la iglesia y lo que es el seguir a Cristo, ¿me entiende? Por eso es que hay que cuidarse mucho. Uno como creyente no crea que uno no es piedra de tropiezo. Claro que uno también es piedra de tropiezo para otros, ¿no? Entonces, pensemos en esto, esas personas que por lo general tienen su mirada puesta en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios, pero hay otro tipo de personas también, mire, la que habla el Señor en Mateo 23:13 cuando le decía a los fariseos, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando, ¿no? O sea, son personas que ni entran, ni dejan entrar tampoco, ¿no? O sea ni hacen, ni dejan hacer. La hacha, ni la prestan. Son personas frías espiritualmente, pero no dejan que los que quieren acercarse a Dios lo hagan, ¿no? O sea, no leen la Biblia y les molesta que otros la lean, ¿no? ¿Me entiende? No van a la iglesia y se mantienen instando a la gente a que no vaya tampoco, que ¿no? No vaya, que no se congreguen. Ahora, nosotros insistimos en algo, en la iglesia siempre ha sido clara, ¿no? O sea, la gente no se puede congregar por congregarse. Uno tiene que ser selectivo en la iglesia donde se congregue. Busque una iglesia sana, donde se predique la palabra del Señor, donde haya pastores, líderes que amen a las ovejas, que amen el instruir, que no manipulen. Eso está claro. Pero de que hay que congregarse, mire. Sí. Entonces, iglesias sanas las hay que buscarlas, tienen que haberlas en algún lado, ¿no? Pero la gran mayoría, ahorita se ha desatado una ola tremenda
en redes sociales de gente que insta, que no, que eso de congregarse, que para qué, que eso no hace falta. Y si uno se va a ver a esas personas, pues son personas que no se congregan. Sí. Y el problema no es que no se congreguen, que no hacen ni el mínimo esfuerzo de congregarse, ¿entiendes? Ajá. Porque uno preguntaría, ¿y qué hacen entonces los domingos? ¿Qué hacen? No, Entonces, ir a jugar sí, fútbol, picnic, ajá, el paseo a la piscina. Entonces está bien, siga usted así. Pero deje que los que quieran esforzarse. Exacto, Mira, quédese callado. hoy, por ejemplo, que veíamos en la iglesia de Cartago, que amaneció lloviendo. Cartago es una ciudad fría, neblina. La gente llegaba con sus sombrillitas, algunos mojados. Tuvimos un almuerzo lindo hoy, que es último domingo de mes. Entonces lo comentábamos nosotros, ¿no? Mira, la gente hace su esfuerzo. Y que se sienta realmente que uno está haciendo algo diferente en un día, pero hay gente que sigue criticando eso, ¿no? O sea, deje que la gente que quiera esforzarse lo haga, ¿no? Pero entonces no sea piedra de tropiezo usted inventando cualquier tipo de argumento para justificar su mismo estilo de cristianismo que usted lleva, ¿no? Independiente de eso, pastor, pero es que no hay iglesias sanas. Bueno, háyalo o no la hayan. El caso es que el Señor va a venir por su iglesia, y qué bueno que el Señor, si viene, lo encuentre a usted haciendo lo que tiene que hacer, es decir, buscándolo a Él, ¿no? Amén. Entonces, hay gente que no entra, mire, ni dejan entrar tampoco, ¿no? Entonces, oye, están criticando, como creyéndose que todo la eso, saben todo. Recuerde, sea selectivo. ¿Ellos cómo se disipulan, pastor? ¿Cómo ellos, si tienen alguna duda, cómo están dando esos mensajes? Pero bueno, el caso es que, porque dicen, es que Dios no puede ser burlado. Sí, estamos de acuerdo que Dios no puede ser burlado. Y cada uno dará cuenta, mire, de lo que haga con su tiempo, creen que ¿no? tienen la verdad, pero ¿cómo se sabe si tienen la verdad? Pero bueno, el caso es que hay personas que ni entran ni dejan entrar. Entonces, nada más usted desarrolle su capacidad de discernir de quiénes son piedra de tropiezo y quiénes no. Pero bueno, eso le toca a cada uno. Que cada uno va a dar cuenta por lo que haga. Estamos claros en eso. Que Dios no puede ser burlado, estamos claros que Dios no puede ser burlado, pero acuérdese que bienaventurado el siervo que cuando su Señor venga lo encuentre haciendo lo que le dejó haciendo, que es buscándolo a Él, ¿no? Pues básicamente eso. Porque el amor de Dios, ¿dónde se hace visible? Mire, con la gente. Con el prójimo. El amor de Dios se hace visible con la gente, con el roce de la gente. Yo le comentaba ya a un hermano ahí que estábamos almorzando, el sentir un abrazo, el que te den un apretón de mano, que uno pueda mirar a la gente a los ojos, que la gente le pueda externar a uno su necesidad, ¿me entiende? Bueno, está bien. Pero hay personas que realmente ni entran ni dejan entrar. Pero pasemos al otro. Hay otras, ¿no? Mire, Isaías 5:20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno, que hacen luz de tinieblas y las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces, son ese tipo de personas con capacidad de hacer parecer lo malo como bueno y viceversa, ¿no? Entonces, que generalmente andan justificándose todo, ¿no? Es que la carne es débil, todos somos pecadores, son piedras de tropiezo, son personas que tienen ese pensamiento, de todo lo que pasa lo ven normal, es que si las cosas se hacen con amor no es pecado, justificando, por ejemplo, las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Todo eso, huya de ahí, esos son piedras de tropiezo, o sea, son personas que te van a hacer tropezar, o sea, nada que ver con eso, ¿no? O sea, ¿me entiendes? O sea, que Dios es amor y que bueno, todo ese asunto, que seguir ¿no? siendo su hijo. Que todos somos hijos de Dios, que todos somos... La gente que tiene ese tipo de pensamientos, piedras de tropiezo, o sea, aprenda a distinguirlos, colóquele su etiqueta ahí por lo general, ¿no? Hay otras, mire, en los minutos que nos quedan, ¿no? En 1 Corintios 8:9 dice, pero mirad que esta libertad vuestra no sea tropezadero para los débiles, decía Pablo a la iglesia de Corinto, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado. Lo que está diciendo Pablo ahí es que si uno se considera fuerte en la fe, uno debe saber que no todos son fuertes en la fe. Entonces, que si uno se considera con conocimiento, ¿por qué está en un sitio donde podría hacer tropezar a alguien? ¿Entiendes? Hay gente que a veces está en lugares que no debería estar. Sí. O a veces está en mesas con licor. En mesas donde no debería estar. Exacto, ¿qué en haces compañías ahí? De gente que no debería estar. ¿Entiendes? Entonces... y todavía toman la foto para subirla a las redes sociales. Sí, entonces Pablo le decía a la iglesia, le decía eso, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, pues no me la como más. Y poníamos el ejemplo de algo, ¿no? Que de pronto hay un hermano en la iglesia que dice que comer carne de cerdo es pecado, ¿no? Y bueno, allá él sí quiere seguir escuchando eso. Entonces, yo no voy a invitar a ese hermano a mi casa a comer y le voy a poner tremendo lechón.
¿Cierto que no? Aunque a mí me gusta el lechón, ¿verdad? Porque yo, ¿me entiendes? Ya. Entonces, ese día, ¿qué hacemos, Mile? Sí, hacemos pollito, ¿no? Pollito, entonces, ¿para qué? Porque como es un débil de la fe, entonces, ¿para qué lo vamos a hacer ocasión de caer? ¿No? Y es nuestro invitado. Básicamente es eso, ¿no? Y el Señor, pues obviamente, el anhelo del Señor es que más bien uno sea de edificación como tal, ¿no? Así es. Entonces, ya nos quedan pocos minutos básicamente en eso, o sea, yo creo que la clave para todo esto y no retroceder y no ni ser piedras de tropiezo para nadie, ni permitir, es que nosotros cada vez adquiramos una solidez espiritual, ¿no? O sea, que estemos cada vez más firmes. Sí, misericordiosos. Que tengamos claro para dónde vamos, de dónde venimos, cuál es nuestro propósito de vida, cuál es la característica de este caminar cristiano. Y quería insistir en tres palabras que siempre insistimos en la iglesia, que está en 1 Corintios 15:57, lo que le decía Pablo a la iglesia, básicamente los instaba a tener tres cosas: firmeza, constancia y crecimiento. Así es. La firmeza, obviamente, la cualidad de lo que es estable, que no se mueve. Las raíces. La firmeza de un árbol está ¿dónde? En las raíces. La firmeza de una casa está ¿en qué? En los cimientos. En las bases. La firmeza nuestra como cristianos está en los fundamentos que tengamos sembrados. Por eso es que la palabra dice, ¿qué sería del justo, Mili? Sin fundamentos. Si le fueran destruidos sus fundamentos. Entonces, sea una persona firme. Esté bien sembrado en la roca que es Cristo. Sí, como las olas del mar. Procure estar sembrado en una buena iglesia, o sea, tenga ese sentido de pertenencia, que usted pertenezca a una congregación, que usted... Y no es nada de religiosidad, eso que estás diciendo, pastor. Y que usted lo que vaya aprendiendo lo vaya también dando a los demás, ¿no? O sea, porque de qué nos sirve a nosotros aprender a estudiar, aprender y no lo compartimos con nadie. Sí. Eso no sirve. O sea, lo que por gracia recibimos, por gracia tenemos que darlo. Somos deudores. Somos deudores. Entonces, firmeza, sea una persona firme. Lo otro es la constancia, es esa voluntad inquebrantable y continuada en la determinación de hacer algo y que uno siempre la realice, ¿no? O sea, ser constante, ¿no? Si usted ha decidido seguir a Cristo, como hablamos ahora, no vuelva atrás, siga siempre adelante, cueste lo que cueste, pague el precio que tenga que pagar. Y no estamos hablando de plata. Entonces, sea una persona constante, no se desanime por las críticas, no dependa de las emociones de los demás, no se deje influenciar por gente de la que usted no conoce. O sea, si uno, los consejos son valiosísimos, son buenos, pero usted sepa de quién viene el consejo. Imagínate que Pablo le decía a Timoteo que él, se cuidara y todo eso, pero que él siempre enseñara y todo eso, y que de aquello por lo cual había sido persuadido. Pero que eso sí, que tuviera bien presente de quién lo había aprendido, ¿no? Entonces, ¿me entiendes? Si usted es una persona que se congrega en una iglesia sana, congréguese con constancia, tenga ese sentido de pertenencia. Agradecido. Sea columna en la iglesia, ¿no? No sea un andamio, ¿no? Que los andamios en las construcciones son cosas que se construyen, se quitan, se ponen cuando se necesitan y después se quitan cuando ya no se necesitan. No. Lo que permanece siempre en un edificio es la columna. Entonces, sea columna en la iglesia, sea constante. Y lo otro es el crecimiento, ¿no? ¿Qué es crecer? Aumentar la cantidad, el tamaño, la intensidad, la importancia de algo. No podemos quedarnos, espiritualmente no podemos quedarnos estancados como niños. Porque dice la palabra que, por más herederos que seamos de las promesas, si usted es un niño, en nada difiere de un esclavo, ¿no? Así es. Entonces, un minuto para cerrar el tema, para evitar tropiezos. Lo mejor... Vea, todo lo concentramos aquí. Para que usted y yo evitemos tropiezos en este caminar en Cristo Jesús, sigamos el consejo que Cristo le dio que nuestro Señor Jesucristo le dio a Pedro, ¿no? Consejo de oro. Juan 21:20, dice la palabra del Señor: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Entonces, lo que el Señor le está diciendo a Pedro en resumen es: ¿para qué te estás preocupando por el otro? O sea, preocúpate por ti, o sea, sígueme tú, ¿a ti qué te importa? Si yo quiero, bueno, no le dijo el Señor así, ¿verdad? Tampoco, pero le dijo, ¿a ti qué? O sea, si a mí me place, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, y si yo quiero que él me siga, si yo quiero que él se quede, que aquí allá, ¿a ti qué? Le dijo a Pedro. Sí. Preocúpate por seguirme tú. Exacto. Hermanos, hermanas que me escuchan, amigos. Enemigos, como dicen también. Como dice el pastor.
preocúpese por su caminar, o sea, Así ¿me entiende? es, El mismo es. Pablo Esa lo decía, vea, yo tengo que cuidarme mucho porque no vaya a ser que yo, habiendo sido heraldo para muchos, siendo mensajero, vaya yo a ser descalificado, exacto, ¿no? O sea, qué delicado. no vaya a ser que uno preocupado porque todo el mundo se salve y vaya a perderse uno, ¿no? Así es. ¿Por qué? Por el exceso de confianza, por el desánimo, por tantas cosas que hemos estado hablando aquí, ¿no? Pero bueno, por ahí va el asunto. Nada más tenga presente, el tropezadero viene. Así es. Pero hay de usted y de mí si somos esas piedras donde alguien tropece, ¿no? Así es. Hay de cada uno de nosotros, ¿no? Muy Pero que viene el tropezadero, viene, ¿no? Así es. Bien, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y darle oportunidad a todas las personas que en esta hora ya han reflexionado y quieran entregarle su vida al Señor. Si usted es el caso suyo, que hoy ha entendido que más bien usted está haciendo piedra de tropiezo porque ni entra ni deja entrar o la religiosidad lo invade en el sentido de creer que es, pero no es. En creer que está haciendo influencia, pero realmente está haciendo más bien de tropiezo. Y si usted quiere entregarle su vida al Señor, pues ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en esta noche escuché tu palabra, Señor, y algo me ha quedado claro y es que mi vida entera ha sido un tropiezo constante, Señor, porque no paro de estar caído. Y no solamente eso, sino que siempre he pretendido no estar solo ahí, he tratado de jalar al que he querido o a los que he estado a mi alcance para que estén donde yo esté, sabiendo que yo no estoy donde debería estar, Señor. Así es, Señor. Pero no más, Señor, hoy arrepentida como nunca antes, clamo a ti para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor, y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor, para conocerte, amarte, servirte, Señor. Estar en ese caminar contigo. Sé que hay muchas cosas, Señor, que me faltan por hacer, pero hoy quiero marcar un antes y un después en mi relación contigo, Señor, y que de aquí en adelante los que me vean, yo pueda hacer para ellos un testimonio vivo de que hay poder en ti para transformar vidas, Señor. Bendigo este momento que decidí escuchar este programa, porque empecé a escucharlo sin ti, pero ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Buenas noches a todos, que esta semana sea de mucha bendición para cada uno de ustedes, que el Señor los bendiga. Un abrazo ahí a Karencita, que ya se conectó también, y también está Verita. Un abrazo, feliz noche. Un abrazo para usted. Recuerde el programa Sinceridad todos los domingos a partir de las 8 de la noche, si el Señor lo permite. Estaremos la otra semana aquí en la 105.9 de la FM Radio Urbano, la emisora que bendice no solamente a Costa Rica, sino al mundo entero. Hasta entonces. Hasta entonces. Acompáñanos la próxima semana en una nueva edición de Sinceridad. Creemos en vos y en el cambio positivo que vos podés darle a tu vida. Te esperamos todos los domingos a partir de las 8 de la noche. Sinceridad en Urbano 106.